La ventisca vino como un animal sin nombre. Primero un borde frío que se coló por la puerta entreabierta del establo. Luego un látigo de nieve que resopló contra la cara de la abuela. Ella estaba sentada sobre la grupa del viejo caballo, las manos temblando sobre la crin enmohecida, envuelta en una manta que parecía más papel que abrigo. El caballo, un animal gastado de costillas marcadas y ojos cansados, bajó la cabeza con un suspiro que olía a paja húmeda. A su lado, una carreta vacía se alejaba cuesta abajo, las ruedas chirriantes como lamentos, un par de sombras devotas y una voz corta. «No hay nada que podamos hacer aquí», se disolvieron en el aire blanco, y el mundo quedó reducido al silencio cortado por el crujir del hielo. El rancho donde los dejaron no era más que una línea de techos vencidos contra el cielo pálido. Más allá, la llanura extendía su lomo helado hasta donde la vista se perdía en una bruma gris. Hacía horas que la abuela había escuchado pasos apresurados, órdenes murmuradas, la promesa de que vendrían por ella en la mañana. En lugar de promesas, habían dejado una palabra fría sobre su mesa. Imposible. Habían puesto su bolsa en la carreta, montado al viejo caballo por costumbre, y le habían dejado la manta, espesa pero insuficiente. La puerta del granero volvió a cerrarse con un golpe seco que sonó a condena. Su respiración era una metáfora visible. Pequeñas nubes que nacían y morían frente a su boca, cada una más débil que la anterior. Sentía el pulso en las sienes, lento y obstinado. Sus dedos, hinchados y azulados, no podían cerrar con firmeza los nudos de la cuerda que sujetaba al caballo, pero él no protestó. Sabía, por la ternura que solo los animales viejos reconocen, que ella no era una amenaza. Ella miró al horizonte y vio cómo la nieve acariciaba la línea del bosque, como un velo que venía a cubrirlo todo en silencio. La noche se acercaba rápido, con sus sombras alargadas y su corazón más frío. El último rayo de sol se tragó la silueta de una colina y con él la ilusión de calor. Cada sonido, el tinte metálico de una herradura, el quejido de una rama, se convertía en presagio. El caballo resopló, y su aliento dejó nubes blancas que se mezclaron con la niebla. La abuela apoyó la frente contra su cuello. En su mente desfilaron recuerdos de días más cálidos, una cocina llena de pan, risas, una casa con puertas cerradas pero corazones abiertos. Todo eso ahora parecía parte de otra vida, de un paisaje que pertenecía a alguien más. El frío no era solo un estado del cuerpo, sino un juicio que pinchaba la piel hasta el hueso. Cada minuto que pasaba, las partes más pequeñas de su cuerpo se convertían en paisaje. Las orejas, los dedos, la punta de la nariz. Intentó apretar la manta contra su pecho, dejar que el viejo caballo la cubriera con su calor, pero la sensación era la de una lámpara que se apaga. Sintió por un instante la amenaza inminente de quedarse dormida para no despertar. De pronto, un sonido distinto cortó la monotonía del viento. Algo pesado se desplazaba por el borde del bosque, un crujido que no pertenecía al hielo ni a la madera. La abuela alzó la cabeza con lentitud, clavando sus ojos en la linde donde la negrura del pinar dibujaba figuras. Una sombra se movió, más oscura que la sombra, y dejó en el aire una presencia que erizó los pocos pelos que le quedaban en los brazos. Era amplia, corpulenta, con la espalda baja como si cargara siglos de memoria. Y en ese instante, cuando la noche parecía apostar contra la vida, ella percibió un brillo, dos ojos que brillaban como carbones encendidos, observándola desde la línea entre la luz y la muerte. El viento cambió, como si el mundo contuviera la respiración. El viejo caballo tensó los músculos. La abuela sintió que algo, peligro o promesa, estaba a punto de cruzar la llanura blanca. Aferró la manta con manos que ya no eran seguras, y la pregunta se plantó en su garganta. ¿Sería enemigo o guardián aquello que venía? Entonces, con la calma de quien ha visto el juicio y ha decidido enfrentar el destino, cerró los ojos un segundo,
preparándose para lo que viniera. El frío se volvió un jefe implacable que reclamaba cada centímetro del cuerpo de la abuela. La ventisca, antes cómplice de un silencio mortal, adquirió ahora una voz que golpeaba el rostro con latigazos de hielo. La llanura se abrió como una boca blanca y sin fondo. La visibilidad cayó hasta ser un susurro lechoso que borraba contornos y nombres. El viejo caballo caminaba más despacio, cada paso una decisión que dolía. La nieve se pegaba a sus flancos en placas duras, sus costillas dibujadas como montañas en miniatura. El aliento de la abuela, antes pausado, empezó a afinarse, como si cada bocanada fuera un hilo que se tensaba a punto de romper. La noche llegó pronto, y con ella un frío que parecía perseguir el pensamiento. El cielo se cerró en un techo sin estrellas. La oscuridad no era ausencia, sino una presencia compacta que oprimía el pecho. La abuela sintió en el estómago un hueco que no conocía. Hambre, sí, pero también un vacío más antiguo, el de la dejadez y la vergüenza. Recordó las manos que la dejaron, cómo las voces se marcharon sin mirar atrás. Esos recuerdos se mezclaron con la sensación física de pérdida, haciendo que el mundo entero temblara en torno a su cuerpo pequeño. El caballo respiraba con dificultad. Con cada exhalación, sus costados se hundían y volvían lentos. La abuela notó que su mano, al deslizarse por la crin, encontró un temblor distinto. No era solo frío, era fatiga. Las patas del animal, cada vez menos seguras, se hundían en la nieve como si la tierra quisiera tragarlos. Intentó levantar la voz, preguntar a la llanura por un signo de humanidad, pero su voz salió raspada y se perdió en el viento como una carta sin remitente. El hambre, el frío y el miedo conspiraron para afinar los sentidos. El oído empezó a distinguir cosas que la vista no podía ver, un crujido en la distancia que tal vez era un árbol que cedía, el sonido metálico de una campana lejana, o quizás solo el viento jugando con una chapa. La abuela apretó los dientes, sintiendo que la temperatura le robaba los recuerdos por capas. Primero los detalles, luego los nombres. Su respiración estaba marcada por el ritmo del caballo. Cuando él vacilaba, el mundo entero parecía contenerse. Y cuando él encontraba un paso sólido, ella se aferraba a la esperanza como a un cabo. La oscuridad hizo surgir sombras con voluntad propia. Al borde del bosque, las siluetas de los árboles se alargaban como dedos. De vez en cuando, la abuela creía oír pasos más cercanos, como si alguien o algo siguiera la huella de la carreta. Un coro distante de aullidos, apenas perceptible al principio, empezó a tejerse entre las capas del viento. No era un solo lobo. Eran muchas voces que hablaban en arpegios largos, y cada una parecía lanzar una pregunta a la noche. Esa música en los bordes del oído amplificó la sensación de estar vigilados. La llanura no era un desierto, sino una sala llena de espectadores invisibles. El viejo caballo arrancó un relincho bajo, una mezcla de queja y aviso. El sonido de su casco al golpear una placa de hielo quebrada resonó como un disparo seco. De pronto, el terreno cedió. La carreta, que hasta entonces había rodado con resignada lentitud, encontró un tramo traicionero donde la nieve ocultaba barro helado. Un golpe seco sacudió las ruedas. La abuela sintió como el animal tambaleó y la manta se deslizó un poco, dejando al descubierto un brazo ya entumecido. Intentó sujetarse al cuello del caballo con la poca fuerza que le quedaba, pero sus dedos se cerraban como pinzas frágiles. El caballo dio un paso más y se detuvo en seco. Luego, con un suspiro que parecía despedirse, se arrojó hacia un lado buscando apoyo. Un crujido profundo y mortal vino desde el costado. Una masa de hielo bajo la nieve había cedido. La carreta se inclinó. Una rueda se hundió y el viejo animal perdió el equilibrio. El mundo se volvió un torbellino de movimientos. La manta voló.
La abuela sintió el frío pegarle como una mano fría en la boca y por última vez escuchó el ruido de la madera que se parte. En ese instante, cuando todo parecía decidido a desmoronarse, un aullido surgió de entre los árboles y se elevó como un cuchillo en la noche. No fue un aullido cualquiera. Tenía algo de llamada desesperada y algo de advertencia. La abuela, con la visión nublada y el latido del corazón convertido en tambor, comprendió que la llanura había cambiado de tono. Algo, o alguien, se movía en la línea donde la nieve besa el bosque, y su presencia prometía que la prueba no había terminado. La sombra salió del bosque como una exhalación que tenía forma y voluntad. Primero, la abuela vio los ojos. Dos brasas color ámbar que se encendieron en la oscuridad como si el mismo invierno hubiera abierto un par de ventanas ardientes. Luego, el contorno se definió entre los copos. Un lobo negro enorme, con el pelaje espeso y cubierto de escarcha que brillaba bajo la tenue luz de la luna velada. Su respiración salía en nubes densas, y cada paso que daba hundía sus patas en la nieve con un sonido suave pero firme, casi ritual. No era una criatura que llegara por casualidad, era como si hubiera seguido la huella del dolor, del abandono, del frío, como si supiera exactamente dónde encontrarla. La abuela sintió como un escalofrío distinto al frío subía por su espalda. No fue terror, ni tampoco alivio. Fue esa extraña mezcla que se experimenta cuando la vida y la muerte parecen acercarse por caminos paralelos. El caballo, a pesar de su agotamiento, tensó las orejas hacia adelante y soltó un bufido nervioso. No retrocedió, pero ladeó la cabeza como si reconociera en aquel ser una autoridad antigua, algo más viejo que la nieve y los hombres. La carreta seguía inclinada, y la abuela, atrapada en su asiento, apenas podía mover una pierna que había quedado encaramada entre dos tablas. El lobo se detuvo a unos metros. No gruñó, no mostró los dientes, solo observó. Su cola, baja, su cabeza, firme. Tenía la postura de un guardián que evalúa una situación, no de un depredador que elige presa. El viento agitaba su pelaje y lo convertía en una sombra ondulante. La abuela tragó saliva como pudo, intentando no perderlo de vista, mientras el frío castigaba sus párpados. Su respiración tembló. Por un instante creyó que el lobo desaparecería con el siguiente soplo de ventisca, pero él mantuvo la posición, desafiante ante el invierno, como si formara parte del mismo. Luego dio un paso, solo uno. Ese gesto bastó para que la abuela sintiera cómo el corazón le latía un poco más fuerte. Había algo casi humano en la forma precisa en que el animal giró la cabeza para analizar el terreno, como si estuviera midiendo las posibilidades de caída, de riesgo, de movimiento. Dio otro paso, y el caballo resopló, y giró parcialmente el cuerpo, permitiendo que la carreta dejara de deslizar hacia la grieta. No fue casual. El lobo se movía en un ángulo exacto, bloqueando el lado más inestable, como si supiera lo que estaba debajo de la nieve. La anciana, con dedos entumecidos, intentó reincorporarse, pero el dolor en la cadera le recordó que su cuerpo ya no negociaba con el frío. Los ojos del animal volvieron hacia ella. En ese brillo había un reconocimiento silencioso. No misericordia, sino una comprensión primitiva. La fragilidad atrae al guardián tanto como al cazador. Y éste, definitivamente, no había venido a cazar. Un viento más fuerte barrió la llanura y el lobo inclinó las orejas, atento. Su postura cambió. Se puso entre la abuela y la línea oscura del bosque, como si algo más se moviera entre los árboles. La anciana lo sintió antes de escucharlo. Un crujido profundo, casi como un gemido del bosque, señal de que la noche traía compañía. La tensión era palpable, como una cuerda tirante entre dos mundos. El lobo se adelantó 2 pasos más, acercándose hasta quedar tan cerca
que la abuela pudo ver el vapor que emanaba de su hocico. Ella levantó la mano, un gesto mínimo, temiendo provocar una reacción impredecible. Pero el animal solo ladeó la cabeza, observando su palma temblorosa, analizando cada detalle, cada movimiento. Entonces ocurrió algo que la anciana jamás habría esperado. El lobo extendió el cuello hacia adelante y rozó ligeramente su mano con la punta del hocico, apenas un segundo, lo suficiente para transmitir calor y advertencia, porque inmediatamente después giró bruscamente la cabeza hacia el bosque. La postura cambió. Ahora estaba erguido, listo, tenso. El caballo agachó la cabeza inquieto. La abuela sintió que el aire se espesaba. No estaban solos. Algo más se movía entre los árboles, algo que el lobo había sentido primero, y su presencia hablaba no de simple compañía, sino de amenaza. El crujido que vino del bosque no fue un sonido natural del invierno, fue un aviso. La abuela, todavía atrapada en la carreta inclinada, sintió cómo el corazón le daba un salto débil. Apenas podía mover la pierna atrapada entre dos tablones. El dolor era una punzada fría que subía hasta la cadera. El caballo viejo, tembloroso, lanzó un relincho bajo que mostraba más miedo que fuerza. Frente a ellos, inmóvil bajo la ventisca, el lobo negro analizaba el terreno como si entendiera cada peligro escondido bajo la nieve. Otro crujido, esta vez más cercano. La abuela entrecerró los ojos y entre la neblina y el viento vio formas oscuras moverse entre los pinos. Primero una, luego dos más, jabalíes. Era raro verlos tan lejos del bosque en medio de una tormenta, pero la nieve profunda los obligaba a buscar alimento en cualquier parte, y un caballo agotado, atrapado y vulnerable era para ellos un blanco fácil. El jabalí más grande bufó, escarbando la nieve con furia. Los otros dos lo imitaban, inquietos, hambrientos. La abuela sintió que se le helaba la sangre. Aquel trío podía destrozar la carreta en minutos. Su respiración tembló. Su voz no lograba salir de la garganta entumecida. Entonces el lobo dio un paso adelante. No saltó, no atacó. Solo avanzó con una determinación que emanaba autoridad. Su cuerpo negro contrastaba con toda la blancura del paisaje y cada hebra de su pelaje parecía erguida. Emitió un gruñido profundo, tan bajo que la anciana lo sintió antes de escucharlo. El sonido vibró en el aire helado, firme y antiguo, como si el bosque entero reconociera quién dominaba aquella llanura. Los jabalíes se detuvieron. El líder bufó, pero no retrocedió. El hambre pesa más que el miedo. El lobo inclinó apenas la cabeza hacia la abuela, como asegurándose de que seguía consciente. Luego volvió la mirada al peligro, arqueó el lomo, tensó las patas y soltó otro gruñido más largo. El viento llevó el sonido hacia los árboles, rebotando entre troncos como un aviso ancestral. El jabalí más grande embistió. La abuela soltó un grito ahogado. El caballo intentó dar un salto hacia atrás, pero la nieve lo mantuvo clavado. El lobo, en cambio, esperó. Sus ojos ámbar no parpadearon mientras la masa del jabalí se acercaba, chorreando vapor y furia. Y en el último instante, el lobo se movió. Un giro preciso, un salto lateral. Golpeó con el hombro el flanco del jabalí, desviando su trayectoria. El animal rodó por la nieve, gruñendo y chillando. Los otros dos dudaron. Dieron un paso atrás. El lobo no atacó. No necesitaba matar, solo proteger. Se colocó entre la carreta y las bestias, erguido como un muro vivo. Su respiración era un vapor denso. Sus ojos, dos brasas encendidas. Otro gruñido bastó para que los jabalíes, inseguros, huyeran de regreso al bosque, tragados por la tormenta. El silencio volvió, apenas roto por la respiración del caballo. La abuela, casi sin fuerzas, dejó escapar un sollozo que se perdió en la ventisca. El lobo se acercó lentamente, sin agresividad. Apoyó el hocico en el borde de la carreta, analizando la posición.
Luego hizo algo impensado. Empujó, primero con el hombro, luego con el pecho. La madera crujió. La carreta se enderezó lo suficiente para liberar la pierna de la anciana. El caballo, sintiendo la carga aligerarse, también dio un pequeño movimiento hacia arriba. La abuela levantó la mano temblorosa. El lobo la miró. En esos ojos había una orden muda, firme y casi tierna. Aún no, no te rindas. La llanura seguía siendo un monstruo blanco, respirando viento helado en cada ráfaga, pero después del ataque de los jabalíes, el silencio adquirió otra textura, más densa, más expectante. La abuela, liberada de la posición incómoda dentro de la carreta, intentó incorporarse. Su pierna dolía como si un hierro ardiente la atravesara, aunque su piel estaba helada. Cada movimiento era un combate entre la vida y el frío. El caballo, exhausto, bajó la cabeza y dio un par de pasos vacilantes, como si también buscara un lugar donde no sentirse a punto de caer. El lobo negro, sin apartarse de ellos, caminó unos metros hacia adelante. Miró hacia la colina cercana, una elevación suave, pero cubierta de nieve dura. Al pie del montículo había una formación rocosa semienterrada, un arco natural creado por dos piedras inclinadas, con un hueco oscuro entre ellas. No era una cueva, pero podía dar refugio, suficiente para frenar el viento, suficiente para que la abuela respirara sin sentir que el aire la cortaba por dentro. El lobo miró hacia la anciana, luego hacia el refugio. Repitió el gesto. No era un simple movimiento, era una señal. El caballo avanzó lentamente, guiado más por ese instinto animal que por la fuerza. La abuela lo sujetó por la crin con dedos rígidos, dejando que la bestia la llevara. Cada paso era un esfuerzo, una pequeña victoria contra la nieve que les llegaba casi hasta las rodillas. El viento empujaba de costado, sacudiéndoles la ropa y levantando polvo blanco que raspaba la piel. La abuela respiraba por la boca para evitar que el frío desgarrara su nariz. Aún así, sentía cómo la vida se le deslizaba hacia afuera poco a poco. Cuando por fin llegaron al arco de piedra, la sensación fue casi milagrosa. El viento no azotaba con tanta fuerza allí. La nieve no les golpeaba directamente el rostro. El caballo entró primero, encogiéndose para tratar de hacerse más pequeño dentro del espacio estrecho. La abuela se dejó caer contra la roca, apoyando la espalda en la superficie áspera y fría, pero mucho más soportable que la intemperie. El lobo se quedó en la entrada. Su silueta recortada frente al invierno daba la impresión de un guardián enorme, vigilando el umbral. La abuela cerró los ojos por unos segundos, demasiado cansada para hablar. La piedra detrás de ella vibraba con los golpes del viento. El caballo respiraba profundamente y su aliento cálido contrastaba con el frío que llenaba el aire. Durante unos segundos, ese pequeño hueco de piedra se sintió como un hogar. No uno cálido ni cómodo, pero sí un lugar donde podía pensar, donde podía recordar que aún estaba viva. Buscó en su memoria algún fragmento que le diera sentido a ese instante. Recordó a su madre hablándole de animales que guardan caminos, historias viejas que uno repite sin creer demasiado. Recordó haber visto lobos en su juventud, siempre de lejos, siempre con miedo, pero nunca así, nunca como un aliado. Miró al lobo, que permanecía inmóvil en la entrada, atento a cada sonido del bosque. El viento cambió de dirección. Una ráfaga más fuerte golpeó la abertura y levantó nieve dentro del refugio. La abuela se estremeció. El lobo giró rápidamente la cabeza hacia el bosque y la tensión en su cuerpo volvió a aparecer. El peligro no había terminado, la ventisca tampoco, pero allí, en esa roca fría, la anciana sintió que por primera vez desde el abandono tenía un respiro. Con mucho esfuerzo, la abuela acarició la crin del caballo y murmuró algo que ni ella misma entendió. Luego alzó la mirada hacia el lobo y susurró, con la voz quebrada por el frío y la emoción: «Gracias, aunque no sé si me escuchas». La bestia no respondió,
pero su presencia allí, firme y silenciosa, daba la sensación de que aquel refugio no era casualidad, que había un propósito en cada paso que los había llevado hasta ese hueco de piedra. Y en esa calma frágil, donde el viento seguía gruñendo afuera como una bestia hambrienta, una pregunta silenciosa empezó a formarse en el corazón de la anciana. ¿Por qué ese lobo los protegía? La penumbra dentro del pequeño refugio de piedra era tenue, casi azulada por la luz que se filtraba entre los copos que seguían cayendo sin descanso. La abuela respiraba con dificultad, pero al menos ya no sentía que el viento le arrancaba la vida a pedazos. El caballo, acostado a su lado, exhalaba nubes tibias que se mezclaban con las suyas, creando una burbuja de aire menos cruel. Pero lo que más retenía la atención de la anciana era el lobo, que permanecía inmóvil en la entrada, con la cabeza baja, atento a cada sonido más allá de la ventisca. La abuela lo observó con cuidado. Además de la nieve pegada en su pelaje, había algo más. Una cicatriz larga sobre su hombro derecho, una línea fina pero profunda que cruzaba el cuero oscuro. No era reciente, se veía vieja, marcada por el tiempo. Esa herida contaba una historia de lucha, de pérdida, de supervivencia. La anciana, temblorosa, extendió la mano, no para tocarlo, sino para verlo mejor. El lobo no retrocedió ni gruñó, solo ladeó la cabeza, como si entendiera que ella no pretendía dañarlo. Ese gesto despertó un recuerdo. Una tarde de otoño, hacía muchos años, cuando aún vivía en la vieja granja donde los árboles se inclinaban hacia el sur, había visto un lobo negro cruzar la linde del bosque. Herido, sangrando, un filo metálico había quedado clavado en su pata trasera. En aquel entonces, ella aún tenía fuerzas, aún tenía familia, aún tenía voz para mandar y manos firmes para trabajar. Recordaba con una claridad sorprendente haber dejado agua cerca del lindero y un paño viejo con restos de hierbas curativas que solía usar para su esposo. Nunca supo si el lobo lo usó o si simplemente el tiempo lo curó, pero una mañana encontró el paño arrastrado, manchado de barro y algo de sangre. Ese recuerdo fue tan vivo que la anciana se llevó una mano al pecho. «¿Podrías ser tú?», susurró, más para sí misma que para el animal. El lobo la miró. Y aunque los animales no entienden palabras, sí reconocen tonos, intenciones, memorias que se guardan en la piel. Algo en su mirada no era salvaje, sino antiguo, como si la conociera desde antes de esa tormenta. La abuela sintió que el corazón le latía un poco más fuerte, pero no por miedo. Había una conexión allí, una hebra invisible que se había tejido entre dos vidas que nunca debieron cruzarse, y sin embargo lo hicieron 2 veces. En su juventud, ella había salvado a un lobo. Ahora, en su vejez, un lobo la estaba salvando a ella. El viento sopló con más fuerza. Una ráfaga hizo vibrar las piedras y arrojó nieve dentro del refugio. El caballo se agitó. El lobo levantó las orejas, tenso, atento. La abuela cerró los ojos un segundo, no del cansancio, sino de la emoción. Ese instante de conexión la mantenía más caliente que la manta, más viva que la respiración débil que salía de sus labios. Entonces, algo llamó su atención. En el suelo, junto a su pie parcialmente cubierto de nieve, había un objeto pequeño. La anciana bajó lentamente la mano y lo tomó. Era un trozo de cuero viejo, endurecido por el frío. Le dio la vuelta, y sus dedos temblaron. Era una tira de un arnés antiguo, como los que se usaban para arrastrar trineos. Estaba rota y cubierta de pelaje negro. No era de su caballo, era del lobo. La anciana comprendió al instante. Ese animal no era un simple lobo salvaje. Había pertenecido a alguien en algún tiempo. Había sido usado como animal de carga, o quizás había escapado. La marca en su hombro no era una herida de batalla, era una herida de hombre.
El lobo no pertenecía a la tormenta, pertenecía al pasado. Esa revelación hizo que la abuela sintiera un nudo en el estómago. Algo los unía, algo los había traído nuevamente hasta este punto en el mundo. El lobo volvió a mirar hacia el bosque. Su cuerpo se tensó, como si una presencia invisible se moviera entre los árboles. El refugio ya no se sentía suficiente. Algo grande se acercaba. El viento cambió de golpe, como si algo enorme hubiera entrado en la llanura y desplazado el aire. La abuela sintió un escalofrío distinto al del frío, esa sensación instintiva de que el mundo entero contenía la respiración. El caballo, que había logrado descansar unos minutos, levantó bruscamente la cabeza y bufó nervioso. El lobo, antes vigilante y firme, adoptó una postura completamente distinta. Sus patas se separaron, su pelaje se erizó desde la nuca hasta la cola y un gruñido profundo vibró en su pecho. No era advertencia, era desafío. Desde la línea del bosque, entre los troncos oscuros, apareció una sombra. Al principio, solo una forma imprecisa moviéndose contra el viento. Pero luego, a través de los remolinos de nieve, surgió con claridad. Un oso pardo enorme, del tipo que baja de las montañas cuando el invierno llega demasiado temprano. Tenía el pelaje enmarañado, los ojos encendidos por el hambre y avanzaba sin dudar en dirección al refugio, atraído por el olor del caballo, del cuero, del miedo humano. La abuela sintió que el alma se le comprimía. Un oso de ese tamaño podría destrozar el arco de piedra en minutos, podría matar al caballo. El pensamiento no se completó. Su respiración se volvió rápida, quebrada. Intentó moverse, pero la pierna le dolió con violencia. No tenía a dónde huir. El refugio era un rincón, no una protección real. El oso soltó un gruñido grave, profundo, que hizo vibrar el suelo. El caballo retrocedió, golpeando la roca con los cascos. El lobo se adelantó. Nunca había parecido tan grande, nunca tan decidido. Se plantó directamente frente al oso, entre el refugio y la amenaza. La diferencia de tamaño era brutal. El lobo parecía apenas una sombra al lado de aquella montaña viviente, pero no retrocedió. Mostró los colmillos por primera vez desde que apareció aquella noche. El gruñido que salió de él tenía algo ancestral, algo que no venía solo de su garganta, sino de toda la sangre que había sobrevivido inviernos, guerras y abandono. El oso avanzó 2 pasos más. La nieve se hundió bajo su peso. El lobo respondió con otro gruñido, y luego hizo lo impensado, corrió hacia él. La abuela contuvo el aliento. El mundo pareció moverse en cámara lenta. El lobo dio un salto, no para atacar, sino para desviar. Pasó junto al oso, rozando su costado, y soltó un aullido agudo que resonó entre los árboles. Era un llamado, una provocación, un «ven por mí». El oso giró bruscamente, intentando atraparlo con una zarpada que cortó el aire donde el lobo había estado un segundo antes. El animal negro volvió a pasar corriendo frente al hocico del oso, zigzagueando, obligándolo a alejarse del refugio. La estrategia era clara: alejar la amenaza de la abuela, alejarla cueste lo que cueste. El oso rugió, furioso, y embistió. El impacto del monstruo contra la nieve lanzó una nube blanca en todas direcciones. La abuela gritó sin sonido, llevándose las manos al pecho. El lobo corrió hacia la colina, obligando al oso a perseguirlo. La ventisca los tragó casi por completo, dejando solo sombras moviéndose entre la tormenta. Un segundo después, un estruendo sacudió la llanura. Un bloque de nieve cedió en la pendiente, provocando un pequeño derrumbe. La abuela vio cómo ambos animales desaparecían detrás de un montículo. Su corazón se detuvo. Todo quedó en silencio, salvo el silbido del viento. «No, no», susurró con la voz rota. Pasaron segundos que parecían minutos, minutos que parecían horas.
Entonces, entre la nieve caída, una figura oscura emergió, cojeando, respirando con dificultad. El lobo, cubierto de polvo blanco, con sangre en el costado, pero vivo. Caminó de regreso al refugio, paso a paso, dejando un rastro rojo sobre la nieve. Cuando llegó frente a la abuela, se desplomó de costado, agotado, jadeando. Ella extendió la mano y tocó su pelaje caliente, tembloroso. El lobo había enfrentado al invierno mismo, y había ganado. El amanecer llegó como una plegaria que alguien susurró desde muy lejos. No apareció de golpe. Primero fue un cambio en el color del cielo, un matiz casi imperceptible de azul más claro que empapó la llanura helada. Después, un resplandor tímido empezó a filtrarse entre las nubes espesas, empujando la noche hacia atrás. La tormenta, agotada, se retiraba lentamente, dejando atrás un manto blanco que brillaba como vidrio molido. El mundo parecía recién nacido, pero aún frágil. La abuela abrió los ojos con esfuerzo. Su cuerpo seguía entumecido, su pierna dolía, y cada respiración era una lucha contra el aire frío, pero estaba viva. El caballo a su lado levantó la cabeza y la miró con ternura cansada. Había sobrevivido también, aunque apenas. Sin embargo, lo que más buscó con la mirada fue al lobo. Lo encontró recostado en la entrada del refugio, exactamente en el mismo lugar donde había estado toda la noche. Su pelaje estaba cubierto de nieve endurecida, y bajo el costado se veía una mancha oscura que se había extendido sobre la roca. Había perdido sangre, mucha, y aún así permanecía allí, entre ella y la llanura, como si su última voluntad fuese seguir siendo un muro. La anciana se arrastró un poco, con el dolor atravesándole la cadera. Levantó la manta y la colocó sobre el cuerpo del lobo, temblando. Él abrió los ojos, apenas, dos carbones cansados que todavía parecían tener un propósito. La miró y movió la cola lentamente como si quisiera decirle que aún no era el final. «Aguanta, por favor», susurró ella, sintiendo cómo una lágrima tibia le corría por la mejilla. El cielo terminó de abrirse y un rayo de sol tocó la nieve, iluminando el paisaje con un brillo dorado. Ese resplandor reveló algo que la abuela no había escuchado entre el viento. Campanas, lejanas, pequeñas, pero reales. Campanas de caballo, voces, pasos sobre la nieve dura, gente. Por primera vez desde que fue abandonada, una esperanza tangible atravesó el aire. La anciana reunió fuerzas que no sabía que quedaban en ella. Se apoyó en la piedra, luego en el caballo, y logró ponerse de rodillas. Agitó la mano con torpeza en dirección al sonido. «¡Aquí! ¡Aquí!», gritó, aunque la voz se quebró apenas salió. Dos siluetas aparecieron en la colina, hombres envueltos en abrigos gruesos. Uno de ellos levantó la mano al verla. Ahí estaban, buscándola, rescatándola al fin. No sabía si por remordimiento, por obligación o por milagro, pero estaban allí. Cuando se acercaron, sus ojos se abrieron de par en par al ver a la anciana malherida, al caballo exhausto y, sobre todo, al lobo negro cubierto por su manta. Uno de los hombres dio un paso atrás, asustado, pero la abuela levantó la mano, firme, protectora. «No le hagan daño», ordenó con una fuerza que ni ella esperaba. «Él me salvó la vida». Los hombres se miraron entre sí. El lobo, a pesar del dolor evidente, levantó la cabeza ligeramente y soltó un suspiro profundo, como si quisiera demostrar que no era un enemigo. El más joven de los rescatistas asintió con respeto. «No lo tocaremos», dijo, «pero debemos sacarlos de aquí cuanto antes». Le ofrecieron una manta gruesa, levantaron a la anciana con delicadeza, acomodaron al caballo y comenzaron el lento regreso hacia el pueblo. Antes de que la retiraran del refugio, ella tocó suavemente el hocico del lobo. «Gracias», susurró, «no olvidaré esto, no olvidaré que viniste por mí». El lobo la miró.
Sus ojos brillaron con un calor extraño, como si comprendiera cada palabra. Luego, y esto la abuela jamás olvidaría, el animal se incorporó con esfuerzo. Dio un par de pasos hacia la salida del refugio, se detuvo en lo alto de la colina iluminada por el sol naciente, y miró hacia ella una última vez. No vino detrás del grupo, no pidió alimento, no pidió nada. Solo se quedó allí, imponente y silencioso, como un espíritu antiguo que regresa a su reino. Mientras los hombres la llevaban, la abuela apoyó la cabeza en el hombro del joven rescatista y murmuró: «A veces, Dios manda ángeles, y a veces los manda con colmillos». El lobo negro los observó desaparecer entre los árboles. Y cuando el último eco de las campanas se perdió, volvió a internarse en la nieve, dejando detrás una historia que nadie creería, pero que ella llevaría en el alma hasta el final de sus días.